Listo, empezamos con el tema que corresponde hoy día, que es la transcripción. Y para ello vamos a remontarnos a lo que es un gen, ¿sí? ¿Qué significa un gen? ¿Sí? Un gen es una unidad heredable que está constituido de un conjunto de nucleótidos que codifica una determinada proteína. A eso denominamos gen. Y los nucleótidos son de DNA. En su nomenclatura se utiliza para nombrar a la estructura, ¿sí? En cursiva, el nombre de gen, como ustedes podrán ver. Y para la proteína, también en cursiva, pero en mayúsculas, o la primera letra en mayúsculas, que corresponde a la proteína del gen. Entonces, esta es la nomenclatura que se utiliza para determinar el gen. Y a partir del gen que está la información genética de esa proteína, tiene que ser transcrita a una molécula que se denomina RNA. Y ese proceso se denomina transcripción. Por lo tanto, el concepto de transcripción es la síntesis de RNA. La enzima primasa transporta nucleótidos trifosfatos de RNA para la síntesis del RNA. Entonces, a esto denominamos transcripción y el concepto el cual les acabo de indicar. Existen diversas clases de RNA en las diferentes células. En los procariontes tenemos RNA mensajero, RNA ribosómico y RNA de transferencia. Y en los eucariontes tenemos el RNA mensajero, RNA ribosómico, RNA de transferencia, RNA heterogéneo nuclear y RNA pequeño nuclear. ¿Sí? Entonces, los RNAs van a ser distintos tanto para los procariontes como para los eucariontes. Cabe recalcar que las estructuras del RNA van a ser diferentes en función de las características que éste posee. Por ejemplo, el RNA de transferencia, que es un RNA que se utiliza en la traducción, tiene una característica diferente. Observamos que se asemeja a una cruz invertida o a un trébol invertido. Este RNA de estas características es un RNA que podemos observar que contiene elementos importantes. En la parte distal está el anticodón y en el extremo 3' está el enlace que se va a unir el aminoácido correspondiente al codón cuando empalma con el anticodón. ¿Sí? Cuando veamos la parte de traducción, vamos a observar cómo esta molécula es de importante en la síntesis de la proteína. Los requisitos para que se lleve a cabo la transcripción: es necesario que exista un molde de DNA o plantilla de DNA. Es necesario que exista la enzima, que es la primasa o llamada RNA polimerasa. Se escribe de esta forma, como está aquí. Y esta está constituido por un núcleo central que contiene subunidades, y entre estas subunidades están dos subunidades alfa, dos subunidades beta, y el factor sigma que forma parte de esta primasa, dando lugar a una holoenzima que es activa, ya que también se acopla a esta molécula magnesio o manganeso para que de esa manera esta enzima pueda reconocer los promotores. El factor sigma es la estructura que reconoce los promotores. Y los promotores vienen a ser secuencias de material genético que se encuentran en los genes, y estos se activan para que esta enzima pueda reconocerla y sintetizar el RNA. ¿Sí? Existen promotores de secuencia conservada, de secuencia consenso, y promotores denominadas stop o de terminación. Estos están entonces dentro de los requisitos para la síntesis del RNA. También cabe recalcar que es necesario que exista
estructuras como nucleótidos trifosfatos de RNA. La enzima tiene la capacidad de transportar estos nucleótidos trifosfatos de RNA. Bien, entonces esto está en cuanto a los requisitos. La transcripción se lleva a cabo tanto en procariontes como en eucariontes. La diferencia entre ellos está en la enzima y en los promotores. La transcripción se va a llevar a cabo en 3 pasos, una que es la iniciación, la elongación y la terminación. En la etapa de iniciación es cuando se activan los promotores. Existen 2 promotores consenso. A diferencia de los promotores conservados, los consensos no, son los que varían en un 0,01% de una generación a otra generación. En cambio, los promotores de secuencia conservada mantienen sus características de generación a generación. Entonces, los que se activan son los consensos. Y estas secuencias consenso, menos 25, menos 10, serán los que se van a activar. Y la enzima, a través del factor sigma, reconoce estos sitios y transporta nucleótidos trifosfato. Cuando ingresa la enzima, si esta es la enzima, añade el primer nucleótido. ¿Sí? En la transcripción no necesitamos un cebador y va a añadir los nucleótidos trifosfato de acuerdo a su complementariedad. ¿Sí? Si existe una adenina, va a añadir un uracilo. ¿Sí? Si existe una guanina, una citosina. Pero estas moléculas son moléculas de nucleótidos de RNA. El siguiente paso que añade nucleótidos en dirección 3' a 5', ¿sí? Será hasta encontrar el promotor de terminación. ¿Sí? Entonces esta etapa es la etapa de la elongación. A este nivel se producen pérdidas de moléculas de fósforo, debido a que la reacción bioquímica nos indica que hay formación de pirofosfato, adenosintrifosfato hasta pirofosfato. Es una reacción bioquímica donde va sumándose el número de nucleótidos de acuerdo a la complementariedad y fósforo que se pierde durante la reacción bioquímica. Cuando el promotor de terminación está activo, estos promotores de terminación son promotores que tienen este tipo de estructura. Como ustedes verán, es una estructura en la cual puede estar ligada a este nivel proteínas. Y en algunos promotores de terminación no tienen proteínas. Por lo tanto, tenemos 2 clases de promotores. Unos que son independientes de Rho y otros dependientes de Rho. Los que son dependientes de Rho significa que tienen la proteína denominada Rho. ¿Sí? Y los que no tienen esa proteína se denominan independientes de Rho. Ambas clases de promotores llamadas stop o de terminación son reconocidas por esta enzima, ¿sí? por la enzima que es la primasa, ¿sí? A través del factor sigma. También podemos observar que en la terminación llega un punto en el cual el RNA mensajero transcrito va a estar constituido de las siguientes partes. ¿Sí? Una vez terminada la transcripción, y vamos a observar que en la molécula del RNA mensajero funcional de los procariontes va a contener nucleótidos, en este caso un codón de iniciación, que contiene adenina, uracilo y guanina. Un extremo llamado líder, ¿sí? Luego está la secuencia codificable. Luego tenemos las codones de terminación, que son uracilo adenina guanina, uracilo guanina adenina, y finalmente el tráiler. ¿Sí? Estas secuencias, tanto líder como tráiler, son secuencias que dan estabilidad a la molécula del RNA mensajero funcional en el citoplasma cuando se dirige al ribosoma. Entonces,
ahí acaba la transcripción de los procariontes, ¿sí? En la transcripción de los eucariontes, ¿sí?, en esta transcripción, los genes codificables y no codificables están presentes. Es decir, que en el DNA de los eucariontes, en nuestro DNA, la secuencia es diferente, ¿sí? En nuestro DNA tenemos que el material genético del DNA, este DNA de los eucariontes, contienen secuencias que son codificables, ¿sí?, y secuencias no codificables. Y están juntos todos. Por lo tanto, esto no existe en la molécula que corresponde a los procariontes. Los eucariontes son distintos, ¿sí? Pero la forma en la cual se lleva a cabo la transcripción es semejante a los procariontes, tienen los mismos requisitos. Se lleva a cabo en la iniciación, elongación y terminación en 3 pasos. También tienen promotores de secuencia de consenso y promotores de secuencia conservada. Los promotores de secuencia consenso varían en cuanto al sitio donde se encuentran, ¿sí? Y estos promotores es la menos 25 y menos 70. Son 2 promotores que reconocen la enzima a través del factor sigma que también tiene. La enzima se denomina RNA polimerasa 2, ¿sí?, ya que existen 3 RNA polimerasas en los eucariontes. Pero este es el que está directamente ligado a la síntesis del RNA. Cuando se sintetiza el material genético y cuando empieza la síntesis y son reconocidos tanto la secuencia menos 25 y 70, se sintetiza la totalidad del gen que corresponde a esa proteína, ¿sí? Es decir, que además de sintetizarse las secuencias codificables y no codificables, está toda la información, ¿sí? En estas condiciones, este material genético se denomina RNA heterogéneo nuclear, ¿sí? Entonces, este es el RNA heterogéneo nuclear, que contiene toda esta información. Este material genético no puede ser transportado al citoplasma. Está en el núcleo y no es transportado, porque tiene estas secuencias. En casos patológicos, cuando existen enfermedades autoinmunes, cuando se analizan material genético en el área genética, sí se encuentra este material genético y eso es una alerta en el laboratorio, debido a que existe una patología, ¿sí?, y que probablemente esa patología pues está siendo su origen a este nivel, ¿sí? Normalmente no debería de existir. Para que ese RNA esté en buenas condiciones y pueda ir al ribosoma o al retículo endoplasmático rugoso o a la mitocondria, es necesario que existan modificaciones post-transcripcionales, ¿sí?, que enseguida les explico acerca de ello. Veamos qué tenemos aquí, ¿eh? Bien. Esta es una animación en la cual podemos observar que el material genético están en los cromosomas. Los genes se encuentran alineados a nivel de los cromosomas. Cuando está en división celular, el material genético es lineal, ¿sí? Igual, la síntesis del material del RNA ocurre en estos sitios denominados promotores y la RNA polimerasa o primasa es la que va a añadir los nucleótidos trifosfato de acuerdo a la complementariedad, ¿sí? Todo lo que ustedes están viendo aquí son moléculas de RNA. Entonces, de esta manera la enzima puede leer en toda la cadena hasta la formación
del RNA mensajero. ¿Sí? Este es el mecanismo como las moléculas de nuestro organismo forman esta estructura, ¿sí? Llamado RNA transcrito. Bien, les había indicado que en los eucariontes el RNA mensajero transcrito, el RNA heterogéneo nuclear, no puede salir al citoplasma. Tiene que existir modificaciones post-transcripcionales, ¿sí? O también denominado maduración del RNA, o también se les ha denominado splicing, ¿sí? Y esto ocurre en 3 reacciones bioquímicas. La primera reacción bioquímica es que la enzima RNA polimerasa adenina, ¿sí? Esta enzima RNA polimerasa adenina, añade nucleótidos trifosfato justo aquí, en el extremo 3'. A este nivel va a añadir nucleótidos de adenina. Estos nucleótidos de adenina que van a añadirse se denomina cola poli A, ¿sí? Esta cola poli A es de importancia a nivel del laboratorio, ¿sí? Luego les explico cuál es la importancia en el laboratorio. La segunda reacción bioquímica es cuando existe un empalme, ¿sí? Y una hidrólisis de aquellas moléculas que son no codificables, ¿sí? En la anterior diapositiva les había indicado que existen secuencias codificables y no codificables, ¿sí? Estas secuencias que son no codificables tienen que ser cortados. Entonces hay enzimas que cortan estas secuencias y otras que empalman solamente las secuencias codificables. Por lo tanto, se nos van a quedar moléculas codificables llamados exones y los no codificables llamados intrones, ¿sí? Esto, ¿sí? Este splicing que se produce a este nivel nos va a generar una secuencia de material genético codificable, ¿sí? Ya que estas secuencias de aquí no son de importancia para la proteína que se va a sintetizar. Bien, y la última reacción bioquímica, ¿sí? Ocurre en el extremo 5', donde se añade esta molécula llamada 7-metilguanosina. Y esta molécula también recibe el nombre de caperuza, como ustedes podrán ver aquí, un cap. Entonces, esto ocurre en las reacciones bioquímicas, las 3 reacciones bioquímicas para generar un RNA mensajero funcional. Las funcionalidades que tienen son las siguientes. Por lo tanto, el RNA mensajero funcional, este ya es un RNA mensajero funcional que sale al citoplasma y va al ribosoma o se dirige al retículo endoplasmático rugoso o bien se dirige a la mitocondria. Entonces, ¿qué es lo que contiene? Contiene un sitio llamado codificante, ¿sí? Es decir, un sitio donde se encuentran todos los componentes que va a codificar a la proteína. Contiene un sitio llamado de iniciación de reconocimiento para el ribosoma. Contiene un sitio de codones de terminación, ¿sí? Estos codones de terminación son uracilo adenina adenina, uracilo adenina guanina, uracilo guanina adenina, ¿sí? Son codones de terminación que son reconocidos durante la traducción. ¿Sí? Y luego contiene una secuencia de poliadeninas que le da estabilidad durante el transporte hacia el organelo. Y finalmente, en la parte distal está esta molécula, 7-metilguanosina, o llamada también CAP. Esta molécula evita que las endonucleasas, ¿sí?, destruyan el material genético cuando es transportado ya sea a la mitocondria, al retículo endoplasmático rugoso o al ribosoma.
¿sí? Entonces, estas son las características del RNA mensajero funcional de los eucariontes. Bien, en el laboratorio, ¿por qué es importante esta molécula? Cuando extraemos RNA para hacer análisis en el laboratorio y a partir del RNA queremos identificar al gen, entonces las técnicas de cromatografía, sobre todo las técnicas de cromatografía por afinidad, a nivel de lo que es la columna, en esta columna, ¿sí?, contienen polímeros que contienen moléculas de timina, ¿sí?, o pueden contener moléculas de uracilo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando estas moléculas, la mezcla de muestras de RNA, cuando extraemos RNA en el laboratorio, se trae todos los RNAs. RNA heterogéneo nuclear, RNA pequeño nuclear, RNA mensajero funcional, LRNA ribosómico, RNA de transferencia, todos los RNAs. Este RNA mensajero funcional, a diferencia de los otros, tiene esta secuencia de adeninas que se va a ligar justo aquí o justo con ello. Entonces, el resto del RNA se eluye, ¿sí?, excepto este de ahí que queda pegado en la columna. Y a través de una hidrólisis, en el segundo eluato, vamos a obtener ya el RNA mensajero funcional para poder analizar y poder determinar a qué proteína corresponde. Entonces, esa es la finalidad por la cual ustedes aprenden la parte teórica, qué es lo que ocurre en nuestro organismo y cómo nosotros podemos esto traspolar a lo que es en el laboratorio. Bien, hasta ahí. Este tema es hasta ahí. ¿Tienen alguna pregunta antes de cerrar la diapositiva y luego ingresar a traducción? Hasta contar 5 si tienen una pregunta. 1, 2, 3, 4, 5. Bien. Doctor, buenos días. Me quería hacer una consulta. Dime. Pasa que la anterior parte no pude asistir a clases, pero sí he ido constantemente y no pude meterme en ningún grupo. Tampoco me anotaron mis amigas, por lo que teníamos que estar ahí presentes en ese instante para formar los grupos. Ok. Yo creo que cuando estemos en clase, me parece que de la semana que viene, pues me imagino que el clima va a estar mucho mejor que ahora. Vamos a solucionar esos problemas. Ahora es difícil, ¿sí? Y la próxima no puede, ya directamente en clase presenciales. Muy bien. Al no haber preguntas, entonces vamos con la siguiente presentación. Tema traducción, ¿sí? Bien, la traducción es la siguiente etapa, ¿sí?, en la cual nos permite poder determinar en qué medida la proteína ya se forma y cómo esta proteína se forma, ¿sí? La traducción, desde el punto de vista conceptual, se refiere a la descodificación del RNA mensajero para dar lugar a la síntesis de la proteína, en la cual interviene la enzima aminoácido RNA de transferencia sintetasa, ¿sí? Los requisitos importantes a tener en cuenta es que exista aminoácidos levogirados, RNA mensajero, RNA de transferencia,
subunidad pequeña, subunidad grande y enzima. Enzimas que van a ser parte de la proteína. Doctor, dime. Perdón que lo corte. Dijo, la traducción es la descodificación del RNA mensajero para dar lugar a ¿qué? Disculpe. A la síntesis de la proteína. ¿Sí? Bien. Entonces, como les había indicado hace un momento atrás, que el RNA de transferencia es un material genético importante en la traducción. Es un material genético que se asemeja a una cruz invertida, se asemeja a un trébol invertido y por donde podemos observar que existe un extremo donde se denomina anticodón y el otro que se acopla con el codón. Este es el RNA mensajero. Este triplete codifica un aminoácido y este aminoácido se une en el extremo 3'. Esta es la molécula que va a transportar los aminoácidos para generar la molécula de la proteína. ¿Sí? Acuérdense que proteína es un término genérico, ¿sí? Porque existen diversas clases de proteína. Pero esa es la forma en la cual se sintetiza. Antes de la traducción ocurren ciertos aspectos importantes que debemos remarcar, ya que las etapas en las cuales se lleva la traducción son la activación, la iniciación, la elongación y la terminación. En la etapa de la activación están los factores de iniciación, ¿sí? Estos cuando actúan, cuando el material genético y todos los componentes que forman parte de la traducción están desarmados, ¿sí? Quiero decir que el ribosoma no está completamente armado. Por lo tanto, estos factores van a hacer que el ribosoma se arme, se ensamble con los diferentes eventos que ocurren. Es así que empezamos con IF3. ¿Sí? En IF3 se une la subunidad pequeña con el RNA mensajero. Entonces, una parte del ribosoma va a unirse con este material genético que tiene la información de la proteína. Luego tenemos IF2. ¿Sí? En IF2 se une el ARN de transferencia con el aminoácido respectivo. ¿Sí? Aquí ocurre una reacción bioquímica que consiste en lo siguiente, que el RNA, ¿sí? Este RNA de transferencia es un RNA que va a unirse al aminoácido cuando existe la energía de GTP, cuando sin trifosfato, y la enzima llamada aminoácido RNA de transferencia sintetasa, ¿sí? La cual va a transportar el aminoácido respectivo para la unión directamente entre el RNA de transferencia más el aminoácido, como ustedes podrán ver aquí en su diapositiva, ¿sí? Y guanosin trifosfato se transforma en guanosin difosfato más fósforo que sale de la reacción bioquímica. Esta reacción bioquímica tiene gasto energético, por lo tanto las mitocondrias proveen de esta cantidad de energía para que se lleve a cabo esta reacción bioquímica. Y eso ocurre en IF2. Y finalmente en IF1 se une el complejo formado en IF2 y IF3 y da lugar al ribosoma completo, ¿sí? Por lo tanto, el ribosoma completo va a contener lo siguiente. Bueno, se me ha desactivado el lápiz óptico, así que veré si puedo activarlo. A ver, veamos. Ahora sí. Entonces, este RNA, el ribosoma, ¿sí? Este ribosoma, aquí vamos a dibujar. Tenemos esta unidad llamada pequeña que está aquí. Y aquí, justo aquí, está el RNA mensajero. Y luego se encuentra estas otras dos, se une el complejo formado IF2 y F3.
¿sí? Juntamente con la unidad grande, ¿sí? Esta unidad grande va a contener entonces los siguientes sitios. Un sitio denominado A, un sitio denominado B y un sitio denominado H. Entonces, estos sitios son de importancia debido a que a este nivel es donde interactúan diversos tipos de enzimas. El RNA de transferencia ingresa a este sitio llamado A, ¿sí? Y aquí la enzima llamada aminoácido RNA de transferencia sintetasa, ¿sí? Esta que va a llevar el aminoácido, se acopla directamente con el codón que está aquí. ¿Sí? Entonces, cuando se acopla aquí, esta enzima funciona. Y cuando pasa al sitio P, funciona otra enzima, que es la peptidiltransferasa. Y aquí es donde se van a formar las uniones peptídicas para dar lugar a la proteína. Y el H es donde se hidroliza el RNA de transferencia, ¿sí? Para dar lugar al paso de otro RNA de transferencia. Y así sucesivamente va a ir transcurriendo hasta obtener la proteína completa. En resumen, entonces podemos decir que el ribosoma está constituido de las siguientes partes. Presenta un sitio denominado A o llamado aminoácido, un sitio P llamado peptidil, presenta un sitio llamado H, hidrólisis, contiene la subunidad grande, la subunidad pequeña y finalmente contiene el RNA mensajero funcional. Entonces todo esto son las partes y los componentes que tiene el ribosoma. Bien. Eso ocurre durante la activación. Toda la enzima se activa para el inicio de la traducción, ¿sí? Luego está el reconocimiento del codón de AUG, ¿sí? La elongación. Luego de la elongación, donde actúan las enzimas llamada aminoácido RNA de transferencia sintetasa y la peptidil transferasa. Entonces, cuando llega a la etapa de la terminación, a nivel del ribosoma se reconocen estos tres terminadores, RF1, RF2 y RF3. RF1 es un terminador que reconoce al codón de terminación UAA, ¿sí? Uracilo-adenina, adenina. Y RF2 puede reconocer uracilo-adenina-guanina o uracilo-guanina-adenina. Y finalmente RF3 es el que desarman completamente nuevamente el ribosoma a su estado inicial, ¿sí? Hasta que nuevamente en la célula se produzca la activación para la síntesis de una proteína. Y ahí termina la traducción. Existen inhibidores de la traducción y estos inhibidores de la traducción son los antibióticos como el cloranfenicol, la kanamicina, streptomicina, las cuales van a impedir que estos formen parte del mecanismo de la traducción. Estos inhibidores van a actuar aquí, a este nivel, donde están las enzimas, ¿sí? En el sitio A y en el sitio B. Y esto evita que la célula produzca proteínas. Y de hecho que el microorganismo, pues al no tener proteínas, se ve afectada en su desarrollo y en su reproducción. Por lo tanto, muere la célula. También hay afección en nuestras células por estos medicamentos, los cuales son lo que se denominan las reacciones adversas, pero no son irreversibles, son reversibles. Disminuye la concentración de los medicamentos, entonces este efecto se revierte. En cambio, en las bacterias no se revierte porque tienen una etapa de crecimiento y si no crecen en un determinado tiempo, se mueren. Por lo tanto, son efectivos cuando estamos tratando microorganismos, los cuales están causando una determinada patología. Bien,
Veamos qué tenemos aquí. Esa es la secuencia del RNA mensajero que sale del núcleo hacia el citoplasma, va hacia el ribosoma, y cuando se encuentra en el ribosoma, pues ocurre esto, ¿sí? Los codones. Esos codones codifican los aminoácidos. Ese es el código genético, ¿sí? Y el RNA de transferencia será el indicado para transportar estos aminoácidos correspondientes. La enzima es vital en esta fase, ¿sí? Ya que es la que va a realizar la unión entre el RNA de transferencia y el gasto de energía que existe con relación al codón, ¿sí? Codón, anticodón, ¿sí? Codón, anticodón. Una vez que se instala la subunidad grande y la subunidad pequeña, el ribosoma empieza ya a funcionar. Y es donde se va a ir añadiendo al sitio aminoácido. Este sería el sitio aminoácido, el sitio peptidil. Entonces, esa es la parte de la iniciación. Y luego viene la parte de la elongación, cuando ingresan mayor cantidad de RNA de transferencias de acuerdo a la relación codón-anticodón. Ingresa a ese nivel. Una vez que ha ingresado a ese nivel, la enzima peptidil transferasa une estos dos aminoácidos formando el enlace peptídico, ¿sí? Y se va formando la proteína. Cabe recalcar entonces que la enzima peptidil transferasa es de importancia. ¿Cuál es la función? Formar enlaces peptídicos. Luego entra al sitio H de hidrólisis y se hidroliza. Y esto ocurre hasta llegar a la etapa de la terminación. Y se va formando la proteína, ¿sí? La enzima, el anticuerpo, puede ser los antígenos, etc. Se forman toda molécula proteica de esa manera. Y la proteína ya la tenemos lista. Y esta proteína, cuando ingresa al retículo endoplasmático rugoso, sufre cambios estructurales, se forman proteínas transmembranas, o si se va a otro organelo, forma otro tipo de estructura, ¿sí? Y las reacciones bioquímicas ocurren en estos organelos, dando lugar entonces a la proteína que necesita el organismo para una función determinada, ¿sí? Esa es la forma en la cual se sintetizan las proteínas. Bien, con esto terminamos la clase de hoy. ¿Alguna consulta, alguna pregunta? Vamos a cerrar esto. Doctor, ¿cuál era la función de la enzima peptidil? ¿Qué dijo? ¿La cuál? ¿Cuál era la función de la enzima? ¿De cuál de ellas? De la última que mencionó, peptidil. La enzima peptidiltransferasa es una enzima que tiene la función de unir enlaces peptídicos. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Preguntas? ¿Ninguna? Bueno, si no hay preguntas, a ver, vamos a ver dónde está esto. Doctor, yo tengo una pregunta. Bien.
¿Qué pasaba, dijo, en el RF1? RF1. Sí. Listo. En RF, es la parte de la terminación, ¿sí? Y en RF1 es donde reconoce codones de terminación, que es uracilo, adenina, adenina, ¿sí? Esa es la función, ¿sí?, de este factor. Se denomina factor de terminación. Ya, gracias. Ok. Bien. Pregunta para transcripción, ¿sí? Escriba. ¿Cuál es el concepto de transcripción? Primera pregunta. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son las 3 etapas de la transcripción y la enzima que las transcribe? Siguiente. Escriba la función de la enzima primasa y cuáles son sus subunidades. La función de la enzima Primasa. ¿Y cuáles son sus subunidades? Siguiente. Existen 3 RNA polimerasas. ¿Qué función presentan en los eucariontes? Siguiente. ¿Cuáles son las 3 reacciones bioquímicas que se lleva a cabo en el RNA heterogéneo nuclear para formar el RNA mensajero funcional? Siguiente. ¿Cuáles son las 3 reacciones bioquímicas que se lleva a cabo en el RNA heterogéneo nuclear para formar el RNA mensajero funcional? Siguiente. ¿Cuáles son las clases de RNA que existe en una célula eucariota o eucarionte? Siguiente. ¿Cuáles son las clases de RNA que existe en una célula procarionte? Siguiente. Doctor, la pregunta anterior, ¿puedes repetir? No sé cuál de ellas es. A ver, ¿cuáles son las 3 reacciones bioquímicas que se lleva a cabo en el RNA heterogéneo nuclear para formar el RNA mensajero funcional? Bien. Siguiente. ¿Qué terminadores existen en la transcripción y qué diferencia presentan? Siguiente. ¿Cuáles son las partes del RNA mensajero funcional de los procariontes? ¿Y qué características presenta? ¿Lo repite de nuevo, por favor, en la última? ¿Cuáles son las partes del RNA mensajero funcional de los procariontes y qué características presenta? Siguiente. ¿Cuáles son las partes del RNA mensajero de los eucariontes y cuáles son sus funciones? Siguiente. ¿Qué se comprende por gen? Siguiente pregunta. ¿Qué residuo se añade según el video?
Siguiente pregunta. ¿Qué ocurre durante el proceso de maduración según el video? Ok. Esas son preguntas de transcripción y en Moodle les subiré el archivo para que ustedes suban este tema, ¿sí? Y activaré los videos y PDF para que ustedes puedan leer. A ver, ahora vayamos con traducción. Primera pregunta. ¿Cuál es la función de la enzima aminoácil RNA de transferencia sintetasa? ¿Puede repetir, por favor, doctor, de nuevo? ¿Cuál es la función de la enzima aminoácil RNA de transferencia sintetasa? Siguiente. ¿Cuáles son las clases de RNA que intervienen en la traducción? Siguiente. ¿Qué es la traducción? ¿Qué es la traducción? Siguiente. ¿Cuáles son las partes del ribosoma? Siguiente. ¿El RNA de transferencia qué características posee? Siguiente. ¿Cuáles son los factores de iniciación y qué características presenta? Escriba detalladamente. ¿Cuáles son los factores de iniciación? ¿Qué características presenta? Escriba detalladamente. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son las dos enzimas principales de la traducción y qué función presentan? ¿Cuáles son las dos enzimas principales de la traducción y qué función presentan? Siguiente. La tetraciclina, ¿qué etapa inhibe y cuál es su acción? Siguiente. Según el video, ¿qué características tiene el RNA mensajero de los eucariontes? Según el video, ¿qué características tiene el RNA mensajero de los eucariontes? Siguiente pregunta. ¿La metionina a qué codón corresponde según el video? Y la última pregunta. En los eucariontes, ¿dónde se lleva a cabo la traducción? En los eucariontes, ¿dónde se lleva a cabo la traducción? Listo. Con esto terminamos entonces
la clase de hoy. Voy a habilitarles hoy mismo Moodle para que ustedes vayan trabajando en su cuestionario y envíen antes de la fecha indicada para evitar ese problema de cortes de la plataforma de la universidad. Muy bien, ¿tienen alguna pregunta? Si no es así, nos vemos el día jueves en el laboratorio. ¿De acuerdo? Está bien, doctor. Muy bien. Hasta el día jueves, entonces, amiga Justiniano. Que tengan un día, pero un poco frío, ¿no? Hasta luego, doctor. Chao, Adriana. Hasta luego. Hasta luego. Hasta Hasta luego. luego. Hasta el jueves. Hasta luego.